Hola, buenos días a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta octava jornada de sociología, em, que, bueno, como parte de la licenciatura en sociología de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC, tenemos nuevamente este año que se ha estado realizando cada año, hoy ya en su octava edición. Y bueno, hoy también en el segundo día de actividades, ayer tuvimos el primer día de esta octava jornada de sociología con 3 presentaciones muy interesantes y que hoy vamos a dar continuidad con esto. Hoy es el segundo día de las jornadas y último. Tendremos hoy igual 3 presentaciones, una titulada Experiencias de reincorporación a la vida civil de mujeres excombatientes de las FARC-EP en Colombia, otra que tiene por título Incidencia delictiva en Baja California tras COVID-19, y una tercera que tiene por título Resiliencias sociales en la niñez. El caso de Peraj, adopta un amigo UABC, retos ante la pandemia COVID-19. También, bueno, aprovechar para invitarlas e invitarlos a todas y todos este próximo jueves, pasado mañana, a lo que será también el quinto foro de egresados de la licenciatura en sociología, donde, bueno, pues también presentaremos algunas ponencias de egresados de nuestra carrera. También mencionar que todo esto, estas actividades, estas jornadas y foro de egresados forman parte de la quinta semana de Ciencias Sociales del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, COMEXO. Así es que, bueno, esperemos que todas y todos, bueno, pues tengan una grata experiencia. Y sin más, pues yo dejaría la palabra a nuestra alumna Ixis, quien se encargará de moderar estas mesas el día de hoy. Así que, bueno, sin más, bienvenidas y bienvenidos, y adelante, Ixis, muchas gracias. Te cedo el micrófono. Buenos días a todos. Hoy vamos a iniciar con la maestra Jenny Marcela Acevedo Valencia, quien es socióloga de la Universidad de Antioquia y magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Es docente en tiempo completo en la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Católica Luis Amigo, integrante del Grupo de Investigación Jurídicas y Sociales adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la misma. Es directora de tesis de maestría en Derecho, Educación e Intervenciones Psicosociales. Sus líneas de investigación principales se encuentran en género y ciudadanía, conflicto armado y paz, y actualmente se encuentra realizando una pasantía de investigación en la UABC. Y con eso terminado, le doy la voz a ella. Muy buenos días, muchas gracias Isis, muchas gracias a todos. Voy a compartir entonces pantalla. ¿Ven mi pantalla? Ya se puede ver. Bueno. Bueno. Así titulé pues como la presentación que voy a hacer en el día de hoy, experiencias de reincorporación a la vida civil de mujeres excombatientes. Este es un trabajo que he venido realizando conjunto con otras colegas, más o menos en 2018, que ahorita voy a comentarles pues como todo esto. Cuando armaba la presentación, para mí era muy importante también como que pues, hacer ciertas claridades frente al contexto colombiano, pues sabemos que de pronto pueden haber como diferencias al contexto o a la realidad que vive o histórica que ha vivido México. Es importante decir pues que nosotros durante más de 50 años en Colombia se ha pues como incursionado un conflicto armado. No sé cómo está la pantalla, no sé cómo.
dejar de compartir. Ya voy. Pues, ahí así pueden ver mejor la pantalla. Es que... Ahí. Ahí la ven mejor. Si puedes hacerla más grande. No sé cómo se hace más grande, o sea, yo ya la... 672, así. Sí, así se ve muy bien. Ahí. Listo. Bueno, entonces, enmarcar esto de entender también y dar algunas claridades frente al tema del contexto colombiano, decir que por más de 50 años se lideró pues un conflicto armado que todavía está latente, y dentro de eso hay un actor que es la guerrilla de las FARC-EP. Pero cuando estamos hablando del conflicto armado y las consecuencias del conflicto armado, estamos hablando de que no solamente las FARC-EP como una guerrilla de izquierda que pues como que fue la protagonista de este asunto, un actor importante, sino que estamos hablando de otras agrupaciones guerrilleras como el ELN, el M-19, el EPL, entre otras, además de actores estatales, paraestatales, es decir, que ha sido un conflicto armado bien complejo y que ha dejado un total de 4.282 masacres, estamos hablando de víctimas y en total 8.127.000 personas en situación de desplazamiento. Entonces, esto según el Centro Nacional de Memoria Histórica, que también pues ha sido como un actor bien importante para poder como empezar a develar las memorias del conflicto armado colombiano. Cuando hablamos de la guerrilla de las FARC-EP, las fuerzas, es importante pues como decir que esta surge más o menos en un contexto bien difícil, un contexto político bien difícil, donde había imposibilidad de participación de grupos de izquierda. También estamos hablando de un espíritu revolucionario en América Latina, donde da surgimiento de diferentes guerrillas, y en Colombia también aparece ese brote de guerrillas de izquierda, las FARC-EP es marxista-leninista y también una connotación bolivariana. El interés en este caso, porque no había vía política para poder plantear las propuestas que tenían en ese momento, pues se da a partir de una participación armada. El interés en la toma del poder, pero también la reforma agraria, que era una de las consignas bien importantes de las FARC-EP, y la retribución de la tierra. Entonces, aquí más o menos el mapa como para que nos hagamos un contexto, pues, como de Colombia. Cuando estamos hablando de procesos de desmovilización y desarme, pues esto no es nuevo, no sé si han escuchado, pues estamos hablando que en el 2016 empiezan los acuerdos, en 2012 empiezan los acuerdos de paz en Colombia, en el gobierno de Juan Manuel Santos, con la guerrilla de las FARC-EP, se hace como una intención en el 2012 de iniciar los diálogos de paz, pero Colombia, claro, por este brote de guerrillas y en diferentes gobiernos hubo políticas de desarme y desmovilización y se hacían en medio de la confrontación armada, se hacían solo con uno de los grupos armados, con el M-19 en su momento, con el EPL, ahora entonces se quiere hacer con el M-19, con el M-19, con el ELN, estamos hablando entonces de que el tema de los 2012 es un hito muy importante y se concreta en el 2016 con la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto armado con estas guerrillas. Luego de haber tenido un gobierno por 8 años de Álvaro Uribe, donde se dio la seguridad democrática y donde las FARC estuvo pues replegada, pues hubo bastante confrontación pues militar en sus frentes. Cuando se habla del acuerdo final para terminación, es importante decir pues que este diálogo y este proceso de paz se hace entre iguales, son actores en igualdad de condiciones, donde se deciden
y se negocian una reincorporación a la vida civil de una guerrilla. Esto ha generado demasiadas polémicas en el país debido a los grupos de derecha, de ultraderecha, que no ven con buenos ojos este proceso de paz con esta guerrilla, pero a mi modo de ver, con los analistas políticos y como socióloga, me parece que eso ha sido como muy importante en la vida política del país, darle participación, darle una posibilidad de participación a este grupo que por años estuvo siendo al margen de la ley. Dentro de los acuerdos de paz se negociaron 6 puntos, entre los más importantes es la redistribución equitativa de la tierra, como esas consignas iniciales que surge ese movimiento guerrillero. Acá también hay que decir que no solamente lo que se negocia con las FARC-EP solamente va a beneficiar al grupo armado, sino que es unos asuntos que tocan las fibras que durante muchos años pues se viven en el país, y es el tema de la exclusión, de la pobreza, de la concentración de la tierra, de las igualdades, y lo que materializa este acuerdo es evidenciar la necesidad de cambio también estructural del país. Entonces está el tema de la retribución de la tierra, la garantía de emergencia, la participación de múltiples posturas. Claro, al haber tuvimos un frente nacional, un estado de sitio por 16 años donde no hubo posibilidad de participación de una tercera fuerza, donde constantemente están matando líderes sindicales, líderes comunitarios, y esto abre como decir, volvemos a plantear la necesidad de la participación política de otros grupos que piensen distintos al hegemónico. Y también el tema del reconocimiento de las víctimas como importante dentro de esta negociación. Este acuerdo de paz es muy importante porque es un acuerdo de paz que solo se ha dado, o sea, las políticas, el proceso, las características, es un acuerdo modelo en el mundo. ¿Por qué? Porque la forma de reincorporación se da de manera colectiva, a diferencia de lo que pasó con las AUC, en el gobierno de Álvaro Uribe, donde se hizo una negociación y un proceso de reinserción de manera individual. Acá, de acuerdo a la lógica de conformación de las guerrillas y los bloques, se hace de manera colectiva y se hace en zonas veredales, la mayoría en zonas veredales. Aquí hay un mapa donde podemos entender un poco este modelo. Se dan 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación, donde ellos tienen derechos a alimentación, a todo el tema de salud, al tema de un salario mínimo y también de condiciones para proyectos productivos. Entonces, en esas zonas veredales ellos tienen diferentes proyectos productivos, que no sé si de pronto alguno ha conocido el tema del café, pues diferentes proyectos que están en diferentes territorios del país. Estamos diciendo que con el acuerdo de paz 10.000 guerrilleros dejan las armas, y en este caso son 77 hombres y 23 mujeres, 23% son mujeres. Este dato es muy importante, este porcentaje es muy importante porque es la entrada al tema de investigación que he venido realizando conjunto con otras colegas. Y es el tema de visibilizar, de reconocer, de entender que dentro de la guerra también hay una participación muy importante de las mujeres. Estos estudios, estos antecedentes frente al tema del papel de la mujer en la guerra, abre un horizonte de posibilidades para entender un rol activo, un rol emancipado de esta postura de la mujer en la guerra. Inicialmente se conoce y en los medios de comunicación se da como una suerte de invisibilización de este rol. Se piensa que la mujer solo está para labores domésticas, y en caso de mujeres, porque la mayoría de las mujeres que conforman la guerrilla de las FARC-EP son mujeres rurales. Entonces se da una suerte como de una noción de una mujer que solo es una mujer víctima, una mujer que solo está para lo doméstico, para tener hijos, y estos estudios empiezan a
a mostrar unos análisis distintos, porque también empezamos a ver los estudios de género y feministas como una herramienta de análisis importante para develar ese rol político de las mujeres en la guerra. Entonces, ellas, y eso, claro, algunos estudios hablan de que no siempre fue así. Y que inicialmente de pronto a ella se le relegaba labores de cuidado dentro al interior de la guerrilla, de las diferentes guerrillas en América Latina, que de pronto no tenían un rol protagónico, pero eso fue cambiando con el tiempo también. Permeados también por el contexto, con las olas del feminismo, también pudo haber impactado también las formas y la necesidad también de que la mujer ocupaba un rol político y militar dentro de la guerrilla. Y acá entonces vemos diferentes experiencias desde más o menos de 1995 hasta la actualidad. Vemos la experiencia de vida guerrilleras en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, en diferentes países donde hay diferentes estudios donde nos muestran toda esta socialización político-militar que tuvieron las mujeres y este potencial político también luego en el proceso de desarme. En el caso de Colombia, vemos publicaciones desde 1995 y se centran en analizar el rol político de mujeres de las diferentes guerrillas. Acá traigo a colación a una escritora que ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2015, es un nombre difícil de pronunciar, se llama Svetlana Aleksievič, y ella es muy importante porque ella es una periodista y habla sobre lo que pasó con el Ejército Rojo en Rusia y la participación de ellas como militantes. En esta narrativa de este texto me llama la atención poder develar que ellas se demoraron mucho tiempo para hablar. Es decir, esta voz propia de las mujeres en la guerra no se da de manera inmediata, sino que se tiene un tiempo también para narrarse frente al tema de la guerra y todo lo que implica, pues es como participar en ella. Y ella dice que gracias a esta voz de las mujeres y contar lo que pasó en esa experiencia guerrillera, empieza como a notar una voz ya distinta a la voz oficial, quienes escriben la guerra, los hombres, cómo está preparada la guerra militarmente, pues a través del adiestramiento de los cuerpos masculinos, pero ellas también estuvieron ahí participando en igualdad de condiciones con los hombres y empezaron pues existen una serie de símbolos, de palabras, lenguaje, que empiezan a activarse también en la guerra a partir de la participación de las mujeres. También hay un punto de partida que se empieza a reconocer dentro de estos estudios y también como parte de mi proyecto de investigación es el enfoque de género, como parte de esa herramienta que nos ayuda a problematizar, a poder identificar esas diferencias, esas especificidades también situadas, específicas del rol de la mujer en diferentes espacios. Y aquí hay una autora que se llama Connell, que ella habla del régimen de género y esta propuesta analítica nos pareció muy interesante porque habla de que precisamente al interior de ciertas agrupaciones, colectivos, se dan ciertas directrices, o sea, se crea un régimen de género y justo era lo que nosotros analizábamos en algunos estudios que hicimos, en algunas publicaciones, que en las FARC, al interior de las FARC-EP, pues ellas se socializaron políticamente a partir de una ideología política y esa ideología política pues tenía unas prácticas, un lenguaje, unos símbolos, unas maneras de ser mujer al interior del grupo armado muy distinto a ser mujer en otro espacio. Esto es muy importante porque reconocer el enfoque de género, reconocer esta perspectiva de análisis nos ubica también a nosotras como investigadoras y era poder reconocernos a nosotras en nuestras diferencias. No era igual dialogar con ellas, mujeres rurales, militantes, que tienen
toda una socialización política a unas mujeres urbanas, que entonces todo este asunto también se dio una suerte de choque en cuanto al diálogo que se puede entablar con estas mujeres. Ahorita voy a hablar un poquito de las mujeres con las cuales interactuamos, pero es importante eso porque el enfoque de género también nos ubica en reconocernos a nosotras mismas como investigadoras. ¿Cuál es el rol que tenemos como investigadoras en la construcción de conocimiento con otras mujeres que tienen unas vivencias y experiencias distintas? Y en este caso, esto nos hace entender el tema de no juzgar, porque es muy fácil juzgar, ¿qué pasa? Esto no, por ejemplo, al interior del grupo guerrillero también pues se da pues el régimen pues como machista, donde hay una serie de asuntos que se concebían para los hombres, pero para las mujeres no. Entonces, esta suerte como de diferencia, de asunto de dominación masculina, pues también se observa y se tiende a juzgar y a criticar, pero también entendiendo desde dónde se construye ese régimen de género para poder entender esas prácticas. Los proyectos que estoy hablando en el marco pues como de las investigaciones inician en el 2018, 2019, 2021, 2022. En el 2022 entonces, a partir de esta experiencia que he tenido en la participación con estos proyectos, pues en la tesis de doctorado es el interés de seguir pues como trabajando en este tema, pero ya concentrándome en la ciudad de Medellín, porque inicialmente 2018-2019 nos concentramos en Agua Bonita, Caquetá, aquí está como el mapa para ubicarnos, Agua Bonita, Caquetá, y en el Putumayo, que esas fueron como las dos zonas donde participaron algunas mujeres. Estas investigaciones se hicieron con la Universidad Surcolombiana de Huila, y desde ahí hacíamos el contacto con estas mujeres que estaban en los diferentes ETCRs. Oye, se están viendo. A ver, puedes checarlo. Ay, me están diciendo que no se ve la presentación. Sí, ustedes no ven la presentación. No sé por Sí qué. se ve, pero no se ha cambiado de la primera diapositiva. Ay, mira. Voy a mirar qué se puede hacer. No sé por qué no da. Duplica. Ahí de pronto, no. Hay un mapa. Todavía no se ve. Ay, no, y alguien que sepa de esto, ¿por qué no me da? Duplicado. Bueno. Si gustas, mándamela y yo la proyecto, Jenny, o que me la mande Jaime. Ahí ya se ve, pero Ahora está el ya número sí, ay, 11. no, bueno, no sé, ¿Está discúlpeme, bien? porque a mí sí yo la podía ver, pero no sabía que no la podían ver ustedes. Ay, pero yo como... Entonces se la envió a alguien. Ahí ya se ve, está en el número 11. A ver, pon la diapositiva 2, Jenny, a ver si cambia. Ahí ven que precisiones sobre el terreno del proyecto. Un La mapa. 11 todavía. No da, es que yo empiezo a dar vueltas, Si pues empiezo quieres, a... compártemela a mí y yo la Bueno, presento. ok.
Ya la estoy enviando, sino que está un poquito pesada la presentación. Ok. ¿Por dónde me la envías? Al correo. Ok. Ok, disculpen entonces estos impases, pero bueno, ya vamos a resolverlo. No sé, ya creo que ahí me tiene la presentación. Sí, denme un segundo. La estoy cargando. Ok. Bien. Sí, dale, porfa. Yo ya hablé de eso. Bueno, ahí están como los mapas que estaba presentando. Qué pena que no pudieron ver, pues ahí está el mapa de Colombia. Y ahí está pues como todo el tema de los frentes de las FAREP, donde operaba militarmente, y pues estamos hablando de prácticamente de todo el país, tenían frentes las FAREP. Estamos diciendo que es una de las guerrillas más antiguas de América Latina, eh, y por eso este es un hito tan importante para la historia política del país, el acuerdo de paz en 2016. Puedes pasar, por favor. Sí. Puedes pasar, puedes pasar, puedes pasar. Aquí está, por ejemplo, lo que yo les decía de los CTCR, que son los espacios territoriales de reincorporación, el anterior.
donde está ubicado ahora en el proceso colectivo de reincorporación y están haciendo pues como experiencia de reincorporación colectiva. Pero hay que aclarar una cosa que se me olvidó ahorita decir, que si bien se hizo la negociación de manera colectiva en términos de la reincorporación, también hay reincorporación individual y también se están hablando de nuevas áreas de reincorporación, que son las NAR, que son otras figuras creadas que se dan en las ciudades. Por lo general, o sea, los ETCR están en zonas rurales, en zonas veredales, donde ellos están pues como volviendo a rehacer sus vidas económicamente, con proyectos productivos, donde tienen escuelas, donde tienen pues como rehacen toda su vida, pero también hay figuras de reincorporación individual y también en la ciudad se está creando las nuevas áreas de reincorporación, que es también el llamado que hacen las FARC, en este caso, pues los reincorporados, de poder que el gobierno también visibilice que hay otras formas de reincorporarse. ¿Puedes pasar, por favor, Jaime? Sí. Uh-huh. A la siguiente. A la otra. A la otra, por favor. Yo creo que yo me quedé ahí. Bueno, entonces serían los proyectos, en el marco de los proyectos de investigación. Son diferentes proyectos de investigación que se hacen pues como en alianza de la Universidad Católica Luis Amigó y la Universidad Surcolombiana de Neiva. Ahí una colega y yo pues planteamos estos proyectos y este acercamiento inicial de estos proyectos se hacen en el Huila, departamento de Huila, y participan mujeres de Caquetá y de Putumayo. Puedes pasar. Es importante aclarar que estas no son como investigaciones como con muchas mujeres, masiva, ¿no? Son investigaciones de corte cualitativo, donde nos interesa, y más estos temas, hay que también enmarcar que de acuerdo a los temas de investigación, a veces las posibilidades de diálogo con las personas es muy difícil, muy restringida, y también debido al contexto no muy alentador que tenemos de asesinato a líderes de las FARC-EP. En el momento de la reincorporación estamos hablando de 300 excombatientes asesinados, y esto hace que cada vez sea más difícil el contacto y el diálogo y la cercanía con estas mujeres. Ya para el proyecto de tesis de doctorado me concentro en la ciudad de Medellín, por el interés de revisar, habíamos hecho como un acercamiento a los espacios territoriales de reincorporación, donde se hace una reincorporación de manera colectiva. Pero a partir de ese trabajo yo empecé como a darme cuenta de la importancia también de empezar a escuchar a las mujeres por fuera de esas estructuras jerárquicas. Es decir, ellas en la guerra, al interior del grupo armado, tienen unas directrices, es un grupo militar donde hay unas jerarquías, y ahí donde la vida se configura a partir de unos mandatos. En tanto, cuando pasan a la reincorporación siguen conservando las mismas estructuras. De manera colectiva se hacen, pues no, y esto imposibilita a veces esa narrativa, porque también se da una suerte de verdad, que es lo que los medios quieren escuchar, que es lo que los investigadores quieren escuchar, cuál es la verdad oficial de las FARC-EP. Y esto es bien complejo, ¿por qué? Porque tuvimos mucho tiempo sin saber cuál era la versión de las FARC-EP. Y la versión de las FARC-EP nos la daban los medios de comunicación. Las narrativas, no teníamos narrativas, casi no teníamos narrativa, muy pocos investigadores se arriesgaron a poder trabajar y a poder pues abordar qué estaba pasando con las FARC, cuáles eran sus intereses. Sí hubo algunos investigadores, no estamos diciendo que no, pero siempre había sido como una historia que no había sido contada. Ahora con el desarme de las FARC-EP, investigadores, comunidad internacional, hay un interés en esta agrupación y en la reincorporación, pero ellos empiezan a moldear de pronto, y más algunas mujeres,
estamos generalizando, pero sí como una suerte de no querer hablar de ciertos temas. La postura es muy importante también de velarla, la postura de la investigadora, porque nosotros en ningún caso estamos para juzgar ni entendemos la guerra como un binario de buenos y malos. Como socióloga también esto ayuda como a cuestionar estas posturas binarias de amigo-enemigo, de víctima-victimario. Nosotros entendemos la complejidad del conflicto armado, entendemos también la importancia de que las mujeres narren sus historias. Y en ningún momento, y eso fue unos asuntos que tuvimos que ir aclarando en los diálogos y en la experiencia de trabajo de campo. Es decir, nosotros queremos conversar con ustedes sobre sus vivencias, sobre sus experiencias y esto cómo cambia en la vida civil. Es decir, de estar al interior del grupo armado, ahora cómo va, cómo es su vida actualmente. Entonces, el interés mío ahora es en la ciudad de Medellín, concentrarme en la ciudad de Medellín, con las dificultades que se tiene de seguridad, de imposibilidad de diálogo, y pues, pero ahí estamos haciendo el acercamiento. Entonces, en la ciudad de Medellín estamos hablando de que hay 242 reincorporados y hay una figura muy importante que es la Casa de los Reincorporados, donde hay un grupo de mujeres que tienen un proyecto productivo, que es un proyecto de comercialización de todos los productos que llegan de los diferentes espacios territoriales de reincorporación. Puedes pasar, por favor, a la siguiente. Para como entender un poco las características de estas mujeres, no, la siguiente, por favor. Esto, encontramos entonces, claro, porque no se puede generalizar, o sea, no podemos decir todas las mujeres de las FAREP, el 23% de las que estuvieron en las filas de las FAREP, pues no, sino el acercamiento que tuvimos con estas mujeres, hay unas características particulares y eso también deviene una narrativa específica, y es que son mujeres mayoritariamente son rurales, mujeres que son oriundas del departamento de Caquetá, Nariño, Putumayo, Huila y Antioquia, departamento donde yo vivo, que ingresaron a las filas de la FARC entre los 10, 15 y 18 años, es decir, que tuvieron entre 4 y 30 años en las filas de las FARC. Y eso es muy importante cuando estamos haciendo análisis de estas narrativas. Es decir, no es igual una mujer que estuvo 4 años al interior de las filas de las FARC en la socialización política a una mujer que tuvo 30 años en las filas de las FARC. En ningún momento dijo que había sido reclutada forzosamente y eso es muy importante respetar también este testimonio de ellas, porque si bien muchas sí fueron reclutadas, no se va a desconocer que no hubo reclutamiento forzado al interior de las filas de las FARC, ellas no lo reconocen como tal. Pero sí entendemos unas desigualdades estructurales, es decir, ellas vienen de un contexto rural, precario, donde no hay condiciones económicas, donde no hay posibilidades de estudio, muy pocas, terminan la primaria, y eso es como lo importante también de reconocer, y es este asunto, todo este asunto del contexto también deviene en que una posibilidad que tenían en este contexto rural era participar, ingresar a las FAREP porque tenían garantizado comida, tenían garantizado seguridad, tenían garantizado ciertas cosas que en sus familias no tenían. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Los hijos que tienen entre 1 y 3 hijos, estamos hablando de que de las 11 mujeres con las cuales hemos conversado, 7 terminaron el bachillerato y solo una no terminó la primaria. Y tuvieron diferentes actividades al interior del grupo armado, como secretarias, células de partido, radistas, enfermeras, instructoras de orden cerrado, reporteras, ecónomas, y actualmente, es decir, ellas cumplían unas funciones al interior del grupo y actualmente entonces las vemos en diferentes actividades como artesanas, líderes de proyectos productivos y sociales, profesionales de la Justicia Especial para la Paz, auxiliares de enfermería, amas de casa, también hay unas que se dedicaron a hacer amas de casa, sastres, entre otros oficios. Esto nos habla entonces de estos cambios que se dan también y de la importancia también de los aprendizajes al interior del grupo armado, es decir, que lo que ahora vamos a ver, es decir,
todas las narrativas, las maneras de apropiarse del espacio público se da también a partir de la construcción de unas ideologías políticas que se dan en sus discursos. Es decir, esto es lo interesante también de escucharlas, escuchar todo este potencial político que tienen ahora en el proceso de paz. Puedes pasar a la siguiente. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces acá la idea es como mostrar algunas narrativas de este tema de participación y esas experiencias de participación de las mujeres excombatientes, y mirar que hay un hecho muy importante dentro de esta participación, y era que inicialmente no veíamos a las mujeres en los medios de comunicación, pues las mujeres de las FARC-EP no se publicitaba su actuación, y en las negociaciones en La Habana, que se dan en La Habana, se crea la subcomisión de género. Y este hecho es muy importante porque ahí empezamos los medios de comunicación empiezan a mostrar entonces este papel de las mujeres también en la negociación. Entonces solamente son los líderes, las cabecillas que están negociando el curso de la reincorporación y la participación política luego en la reincorporación, sino que también se empieza a hablar de esta postura de género, de ese análisis de género que se hacen en los acuerdos de paz. Y esto generó demasiada polémica en el país, porque al hablar de género se empezó a hablar de ideologías de género, de un montón de cosas que fue bien polémico a nivel de los medios de comunicación, pero la importancia que quiero resaltar acá es, no, ahí estamos viendo a las mujeres y empezamos a ver diferentes mujeres negociando y empezar a visibilizar también las problemáticas de desigualdad, de género, de dominación, de explotación que antes habían sido ocultadas. Es decir, no se hablaba del tema, ellas no hablaban del tema, no habían esos espacios para hablar, y en la subcomisión de género, conjunto con otras personas que conforman esa subcomisión de género también, el del gobierno de Noruega, empiezan a hablar de, bueno, cómo van a ser nuestra vida en la reincorporación y cuál va a ser nuestro papel y cuál va a ser ese proceso específico para abordar a las mujeres dentro de los acuerdos de paz. Puedes pasar, por favor. Y acá es muy importante y retomo, por ejemplo, a Martín Retamoso, que habla de la emergencia de un sujeto político. Entonces, hablar de las mujeres en la negociación, hablar de la conformación de una subcomisión de género y empezar a visibilizar sus prácticas en el espacio público, es decir, ellas están disputando un lugar luego a partir de sus identidades políticas en esta arena política, es decir, ya no es portando armas, no, ya no es al interior de las FARC donde tuvieron espacios de emancipación política, porque uno de los asuntos que se reconoce en los estudios que se hablan sobre el tema del papel de las mujeres en la guerra es las posibilidades de emancipación política que tenían las mujeres, de libertades políticas que tenían las mujeres al interior del grupo armado, y ahora con el proceso de reincorporación pues empiezan a participar de las lógicas del espacio público y se disputan un lugar en ese escenario político. Puedes pasar, por favor. Y empiezan a hablar entonces de sus apuestas organizativas, de sus apuestas sociales, de sus apuestas productivas, que ese es un asunto bien interesante, reconociendo entonces que lo que aprendimos también lo podemos poder replicar en nuestros espacios, en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Entonces, y empiezan el interés de poder organizarse como mujeres,
de empezar a negociar con otros actores proyectos de cooperación internacional, ONU Mujer, empiezan a diseñar proyectos para el trabajo de las violencias de género, violencias basadas en género, en los territorios donde habitan. Y esto es importante porque empiezan a problematizar estas relaciones de género, estas relaciones de desigualdad de género, y empiezan a participar, claro, con conflictos, con dificultades. Hablando con una de las líderes de Medellín, me decía, no es fácil trabajar con víctimas del conflicto armado, claro, porque hay unos odios, porque hay unos resentimientos, porque también nos estamos disputando el dinero público, porque también necesitamos la subsistencia diaria, es decir, volvemos a las ciudades, en este caso, pero volvemos con todas las problemáticas que implica estar en la ciudad, vivir en la ciudad con dificultades económicas, no tienen acceso al empleo, y esta es la importancia también de los aprendizajes que ellas van a tener también en la vida urbana. ¿Puedes pasar, por favor? Velvet Romero dice que también hay una importancia en esos estudios. Hay un libro que recién se publicó y ella es como la que es el prólogo del libro, ella es una mexicana. Me interesó mucho porque hablaban, dentro de esa compilación del libro, hablaban de la experiencia de las FARC y decía la importancia también entonces ya de la apuesta hacia la paz. Es decir, las mujeres excombatientes, y ahora su convicción es la paz. Yo les pregunto a ellas sobre el tema de volver a tomar las armas. ¿Por qué? Porque el contexto no es esperanzador. Vemos que están asesinando a líderes de las FARC-EP, vemos que con el anterior gobierno no había una voluntad política ni inversión para el tema de los acuerdos de paz, porque los acuerdos de paz requieren una inversión importante conforme con lo pactado. Y esta falta de voluntad política suena en las dificultades que tienen también para poder realizar su reincorporación. Pero pese a todo, el firme convencimiento de la paz, de construir paz, de integrar organizaciones que tengan un ideal frente a la paz. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Puedes pasar, por favor? Y acá entonces vemos el tema de organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, que empiezan ellas a crear también como iniciativa propia. Pero también este fue un estudio que nosotros hicimos, que se publicó en el 2020, y al analizar, por ejemplo, estas prácticas políticas, entendíamos que se da como una suerte como de réplica del modelo fariano. Entonces, prefieren organizarse conforme pues con la misma comunidad fariana y bajo esa estructura jerárquica. Es permanente en estas organizaciones. Entonces, acá hablamos de que no solamente están las iniciativas de autogestión que tienen, sino también el partido político, que también fue una de las ganancias que se da en el acuerdo de paz, y es la conformación de un partido y la posibilidad de unas cuotas políticas en el Senado de la República. Acá entonces se conforma el Partido Comunes y también bajo esa figura jerárquica donde se permanecen también bajo las lógicas de esa misma estructura armada. Pues sin ser armada, pero sí se conservan esas estructuras. ¿Puedes pasar, por favor? Cuando hablamos de la paz, también para mí era muy importante reconocer en las narrativas de las mujeres qué estaban haciendo en este momento, cuáles eran las apuestas que tenían. Y digo que todas las personas con las cuales hablamos, el interés era validar sus estudios, pues muchas están en la universidad, la líder
en la que he tenido pues como acercamiento, que ya es el acercamiento que voy a hacer en la ciudad de Medellín, está estudiando sociología, hay otra que está estudiando psicología, otras están validando todo lo que aprendieron de enfermería, porque ellas ellas aprendieron de enfermería, de un montón de cosas, pero que cuando vuelven a la vida civil, pues no tienen un certificado, no tienen un certificado laboral, no tienen un certificado de experiencia, no tienen un certificado que diga que, pues, que terminaron algún estudio. Entonces, lo que las vemos ahora, la mayoría es realizando actividades de validación, capacitándose, en un montón de actividades como para poder realizar, pues, como lo que quieren hacer en la ciudad. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, y también otro de los asuntos que se ve, es decir, vemos mujeres muy activas políticamente. No estamos diciendo que todas, pero sí muy activas políticamente. Entonces, participan en organizaciones, crean sus propios proyectos productivos, muchos lo hacen bajo pues como con mujeres, participan de la Comisión de la Verdad, que es una instancia institucional, participan del Partido Comunes, y acá entonces también hay una apuesta de eso, vemos a las mujeres en diferentes escenarios políticos, donde vemos el interés también de poder negociar también sus propias identidades con otros, de pelearse un lugar en la ciudad también, de negociar su lugar en otra ciudad desde sus identidades periféricas. Puedes pasar, porque es muy importante acá, retomo también a Arditi, Benjamin Arditi, porque él habla de esa necesidad también claro, integramos el espacio público, somos visibles públicamente, pero estamos negociando desde nuestras identidades periféricas. ¿Por qué? Porque son mujeres excluidas. Es decir, acá hay un asunto bien complejo, y es que no es igual ser un hombre que participó en la guerra a una mujer que participó en la guerra. La connotación es distinta. Las mujeres no son tratadas de manera igual, no se les reconoce su rol político, se les estigmatiza, y ellas por lo general no pueden decir en sus espacios públicos: yo fui excombatiente de las FARC-EP. Entonces, hay una suerte de invisibilidad de su rol como farianas, y por eso también entendemos y se analiza por qué queremos seguir bajo esas estructuras, o por qué queremos seguir de la reincorporación colectiva, o por qué conformamos organizaciones con la comunidad fariana. Pues porque también nos protegemos, porque salir con otros, negociar mis identidades con otros implica el reconocimiento de mi historia personal, y esto por lo general es muy mal visto, y sabemos entonces todo el estigma que corre a partir de ser mujer guerrera. No tiene esa noción política que debería tener. Entonces aquí también vemos esa desigualdad en cuanto a ese ser guerrera. Otro de los asuntos bien interesantes que surge de sus narrativas, y es que ellas se empiezan a nombrar que lo que ellas hacen, que todos los aprendizajes tienen que ver con el feminismo insurgente. Ellas lo denominan así: un feminismo insurgente, un feminismo que se construye territorialmente, de índole campesino, donde para nosotros es muy importante develar las desigualdades, la explotación, la injusticia social. Y este es un asunto que ya se vuelca también a la academia a entender, bueno, ¿y cuáles son esas lógicas del feminismo insurgente? ¿Qué hacen? Y ese es como uno de los hallazgos que se da también en este acercamiento a ellas. La exguerrillera Victoria Sandino, senadora también de la República, dice que el feminismo insurgente es revolucionario y popular,
toda vez que depende del trabajo que se hace con las comunidades y el territorio y da cuenta de las identidades propias y diversas, como guerrilleras inicialmente y ahora en la construcción territorial de paz. Ese es como uno de los discursos que ya pasa por favor a la siguiente. Entonces, ahí en las prácticas, ellas se reconocen desde el feminismo insurgente, participan en las marchas también del 8 de marzo, están pendientes, también se articulan con otras organizaciones feministas. Hay unas más activas que otras, no estamos diciendo que esto es lo general. En la ciudad de Medellín, claro, ciudades principales se da más la posibilidad de participación política, de integrarse con otras por ejemplo, el 1 de mayo, el Día del Trabajo, es decir, ellas están activamente en las marchas. Y a partir de develar ese feminismo insurgente como parte de sus aprendizajes políticos, como parte de las apuestas de construcción de paz. ¿Me puedes pasar, por favor? Entonces dicen que es una iniciativa colectiva. Acá está, cuando hablamos de feminismo insurgente no se inscribe en ninguna de las olas del feminismo, ¿no? Es como una construcción propia, por eso se habla de un feminismo popular que nace desde su propia identidad como mujer fariana, y hay unos principios que están como cuestionando esas posturas o sistema patriarcal, capitalista, de opresión, de poder. Entonces empiezan a visibilizar todos, es decir, hay una subjetividad que también se empieza a configurar en la reincorporación, que empieza a leer también su propia historia, empieza a leer cuál fue su experiencia al interior de las filas de las FARC, empieza a cuestionar ciertas cosas, empieza a no estar de acuerdo en ciertas lógicas de mando, en ciertas lógicas de dominación que tuvieron al interior del grupo armado. ¿Puedes pasar, por favor? ¿Puedes pasar, por favor? ¿Puedes pasar, por favor? Y acá creo que con esto yo creo que terminamos. No sé si ya se me va a acabar el tiempo. Este es como el resumen como de las diferentes prácticas que vemos de ellas y cómo van configurando también su identidad política en esta disputa también por el espacio público. Un sujeto político que emerge y que empieza también a disputarse un lugar desde sus identidades periféricas con otros actores en busca de un orden también social. Es decir, en busca de un orden hegemónico distinto también, porque critican, están en desacuerdo con ciertas políticas de derecha que perpetúan las desigualdades. Vemos que con este nuevo gobierno de Petro, que el giro a la izquierda promete cierta posibilidad de terminar de implementar los acuerdos de paz, una voluntad política más abierta, y eso lo dijo en su posesión, en el discurso de posesión, el presidente Petro, cuando dijo, bueno, vamos a apostar a la paz, seguimos a apostar a la paz, vamos a seguirle apostando a los acuerdos de paz, y esto para nosotros es muy significativo para ver una suerte de poder de posibilidad también de existencia de este grupo y no el exterminio, como fue el exterminio de la UP, que tenemos estos antecedentes también bien complejos en Colombia. Entonces, sujeto político que se disputa un espacio y un lugar, encontramos entonces unas identidades políticas farianas, sí, es que son farianas porque hubo una socialización político-militar bien importante desde una ideología marxista, donde tiene unas lógicas comunistas, de actuación, de solidaridad, una identificación, una comunidad, una línea política ideológica también desde el Partido Comunes, una identificación con posturas del feminismo insurgente. Hay unas estrategias de organización propia, es decir, la creación de sus propias organizaciones como mujeres, la reivindicación de necesidades y apuestas
con las mujeres rurales, que es muy importante, y los proyectos productivos propios con mujeres. Y en la articulación con la política institucional encontramos el acceso a iniciativas de participación institucionales, de cooperación internacional, la Comisión de la Verdad, es decir, ellas también están en estos espacios también como un compromiso conforme a los acuerdos de paz. Bueno, hasta acá entonces, no sé, podemos dejar hasta acá. Ok, pues muchas gracias a la maestra Jenny Acevedo por su presentación. Y bueno, para continuar con esto, quisiera entonces darle ahora la palabra a la comentarista, a la ponencia de la maestra Acevedo. Ella es Fernanda Ariday Chavarín, que creo que ya está por acá, Fernanda. Ella es alumna de nuestro programa de licenciatura en Sociología de tercer semestre y bueno, ella va a comentar esta ponencia. Fernanda Ariday, si gustas te cedo entonces la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y mucho gusto, maestra Marcela. Me pareció muy interesante, al igual que necesario, observar lo que ha representado y pues lo que representa la vida de estas mujeres que en busca de una transición o cambio de sus vidas optan por formar y ser partícipes pues de las Fuerzas Armadas, que viene el objetivo de estas mujeres, al igual que muchas más, pues es buscar sus voces en la sociedad, al igual que pues muchos de sus intereses. Ese tema me hizo recordar que, bueno, alguna publicación que me encontré refiriendo exactamente a este lema feminista de cuando pido igualdad de derechos porque se asume que queremos ser pues tratadas igual que los hombres. Y veo que es algo contrario, pues es para crear un nivel de equidad y que se considere apropiado, ¿no? Ante una sociedad. También algo que denoté mucho de esta pues exposición es que no se deja de lado que aunque las mujeres tomaran posturas para demostrar la igualdad de derechos, es que ellas también exponen que vivían violencia en sus vidas diarias, esas situaciones que expone de precariedad, por lo cual optar a meterse o incluirse a las FARC les da una oportunidad de, podría decirse, autorrealización, una manera que les otorgue autonomía y pues que les genere fuerzas. Entonces, me pareció muy, muy grato esa información y que se exponga, pues, cómo es que viven estas mujeres que optaron por tomar el camino de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernanda Ariday, por tus comentarios. Entonces, ahora abrimos el micrófono a quienes gusten hacer alguna pregunta, algún comentario. Entonces, bueno, aquí tenemos a Arlet Ruiz Guzmán. Por favor, adelante, Arlet. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Arlet Ruiz Guzmán. Soy licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Radico en el Estado de Morelos, municipio de Suchiapan. Soy del país de México. También cursé la carrera de Sociología y ya me titulé en esta carrera. Yo quería comentar que este tema me pareció muy interesante porque no tan solo aquí tomé en cuenta cómo han sido las experiencias que mujeres han tenido para poder integrarse a una vida civil, a una vida reconocida. También esas experiencias lo que les ha permitido realizar o desarrollar proyectos que desde su futuro han planeado o han de alguna manera hecho la lucha por estar en esas experiencias. Entonces, si nos damos cuenta, aquí en Colombia, pues se presentó un conflicto armado, pero también por otra parte vemos también esta situación de confrontación, porque no como de alguna manera había
no había esa sana relación de cómo poder tomar en cuenta las soluciones para arreglar estos conflictos. Entonces, también se tiene que, vimos aquí sobre cómo mujeres han trabajado para poder integrarse a una vida que sea de manera igualitaria, pero también por otra parte, que los movimientos que incluso han participado en la parte feminista o de los movimientos de las guerrillas o esas u otros aspectos en general, pues han marcado la vida en el aspecto social, en el aspecto moral, pero también en lo que respecta al ámbito del país. Pero también por otra parte vemos en este sentido cómo es que la reincorporación de mujeres a la vida civil pues no tan solo tiene que ver desde la parte macro, sino también desde la parte micro, y todo esto se ha desarrollado bajo un núcleo de socialización, pero también bajo un núcleo de participación, porque si nos damos cuenta, así como lo comentaba mi compañera, las mujeres pues también buscamos cómo poder participar en proyectos así, pero también por otra parte que al igual que los hombres, nosotros también pues seamos reconocidas en estos proyectos, en estas luchas que nosotros hacemos para de alguna manera involucrarnos a asuntos que son de beneficio para nuestra sociedad. Y lo que la ponente nos presentó pues me hizo hincapié en todo lo que las mujeres de Colombia han hecho para poder incorporarse a una vida civil que sea de manera retributiva, pero también por otra parte reconocer esos derechos por los cuales ellas han estado trabajando, han estado reforzando lo que ellos han cultivado, pero también desde el seno de su familia, desde el seno de la parte social, desde la parte política, e incluso aún a pesar de las guerras que ha habido en este país y aún a pesar de las confrontaciones que ha habido, pues ellas han buscado 1000 formas para poder salir adelante y para poder tener una vida de calidad, pero también por otra parte en lo que respecta a su relación con su demás contexto donde viven. Muchas gracias, Ler. No sé si la maestra Jenny quiere hacer una retroalimentación a este comentario o continúo leyendo, cediendo la palabra. No, seguimos, ya puedo dar como ahorita un... Ok, Jenny, nada más, ahorita le damos la palabra a la doctora Orozco. Sin embargo, antes quiero leer acá en el chat, hay un comentario de nuestra amiga Desireth Valdés, que comenta, dice, ya muy interesante abordaje, es de suma importancia el conocer la historia que define a las mujeres colombianas, pero también el cómo realmente representan esas luchas de todas las mujeres. Me siento orgullosa de esas valientes mujeres. Ahí está el comentario de Siret. Muchas gracias, Siret. Claro que sí. Y bueno, ahora sí, a la doctora Zulia Orozco. Adelante, Zulia. Sí, muchas gracias, doctor Jaime. Y felicidades, Jenny, por la presentación. Está muy interesante. Te quiero felicitar porque el enfoque de género generalmente se olvida cuando uno estudia la FARC, ¿no? Hay muchos estudios al respecto, pero pocas veces se focalizan en la mujer, más aún en la reincorporación a lo que le llamas tú la vida civil, ¿no? Entonces, te felicito ya de antemano por la temática. La otra cuestión es que nosotros, los mexicanos, estamos aprendiendo también de las experiencias de Colombia, ¿no? Y en el caso de México, Jaime y Elsa no me dejarán mentir, está el tema de las, ¿cómo se llaman? De las, ¿cómo se llaman? Autodefensas, ¿no? En donde hasta ahorita tienen un enfoque masculino y no han incorporado tampoco la participación de las mujeres. Pero la parte interesante de acá, que me parece interesante retomar, es cómo las personas y especialmente las mujeres pueden volver a un estado de derecho, ¿no? Y a una situación en donde esté fuera del contexto de la violencia bélica, ¿no? En ese sentido, creo que esa parte todavía puede explorarse todavía muchísimo más, incluso hacer un estudio comparativo entre Michoacán y, no sé, algún estado de Colombia en particular, ¿no? Entonces, esa parte es súper interesante. Y te quería preguntar de tu investigación, lo que has avanzado, si tienes algún caso de éxito que nos quisieras compartir y si se puede vincularlo al contexto mexicano, todavía mejor, así a bote pronto, ¿no? Muchas gracias.
pienso que también esto hace parte del compromiso político que tengo frente a este tema del conflicto armado. Y es que precisamente yo llego a ser socióloga, pues a hacer el pregrado en sociología por el interés de conocer el conflicto armado colombiano, porque era bien difícil, todo el mundo hablaba de, pues sí, también todo el tema de la guerra, de las bombas, de no sé qué, bueno, de la imagen que tienen en el exterior de Colombia, y pues a mí me interesó estudiar sociología por eso, en cierta parte por eso, por conocer qué pasaba, por qué Colombia era como, tenía esas características tan específicas, por qué se daban las guerrillas, por qué estos tantos grupos guerrilleros, bueno, este tema de la imposibilidad de la participación política, y todo este asunto se concreta en el 2018, en el 2016 con el acuerdo de paz, y pues solamente con una guerrilla. Estamos hablando de que ahora se está negociando con el L-19, el ELN, que digo el ELN, siempre me confundo, el ELN, pues seguimos todavía en guerra. Por eso no estamos hablando de un posconflicto, estamos hablando de un posacuerdo. Es distinto, es posacuerdo, es decir, qué pasa luego del acuerdo de paz que se establece con una de las guerrillas más antiguas de América Latina, que da paso a que al entendimiento de muchas lógicas también. Y uno de los asuntos es visibilizar el tema de las mujeres, qué pasa con las mujeres en la reincorporación, y un hecho muy importante es la negociación en La Habana, la subcomisión de género, es un hecho muy importante para reconocer el papel activo de las mujeres, y no ser tan invisibles como en las filas, bueno, que no estaban, o todo lo que se hablaba. Es que esto es como decir, bueno, que cómo hace el análisis sociológico y cómo los medios de comunicación nos presentan, o sea, es como, eso sería otro análisis, yo no lo he hecho, pero como que nos han presentado, qué imagen nos creamos de las FARC, qué imagen nos creamos de las mujeres, y ahí sale a la luz eso, son víctimas del conflicto armado, fueron víctimas de violencias basadas en género, un montón de cosas que puede ser que sí pasaron, bueno, no lo vamos a negar, pero que también hay otras historias que están ahí, es ese rol político de las mujeres, es esa posibilidad de discurso político, ideológico. Son mujeres muy preparadas, y eso es algo que a mí me sorprendió, porque inicialmente decía, desde mi postura, este asunto de la perspectiva de género también confrontó, y esas epistemologías feministas también confrontaron mi propio lugar como investigadora. Y era desde dónde estaba yo leyendo estas experiencias, desde dónde estaba leyendo yo esas narrativas de estas mujeres. Pues desde mi lugar prejuicioso o desde mi lugar de privilegio. Entonces esto hizo que pudiéramos también entender y buscar otro camino de diálogo y de comprensión. Cuando tú hablas de experiencias exitosas, yo pienso que cada ETCR, y hablo de Agua Bonita Caquetá en específico, un ETCR con todos los problemas, porque acá pues eso se habla, o sea, no estamos hablando de que esto es un paraíso, ni que ellos son que es una comunidad porque viven en zonas rurales, entonces no hay conflictos, no. Decimos, hay figuras todavía jerárquicas, no de mando militar, pero su lógica militar se mantiene, de disciplina, de ellas mismas, o sea, llega un proyecto a este espacio territorial y dicen, bueno, ¿cómo va a ser todo el proceso? Se negocia desde arriba y luego baja a donde tiene que llegar. Esta lógica como que uno no la entiende, como que uno se resiste a esa lógica sabiendo que ahora tiene la posibilidad de libertad. Aunque eso no quiere decir que no puedan hacer otras cosas, que puedan decidir, porque otro de los asuntos que define una identidad fariana es el asunto de volcarse hacia el colectivo. Es decir, mi identidad es colectiva. Yo no me asumo como un sujeto individual. Y es decir, mis deseos, mis pasiones individuales, mis intereses, lo que yo quiero ser, no, prima lo colectivo por encima de mi proyecto individual. ¿Qué pasa con la reincorporación? Empiezan a repensarse esas lógicas de construcción colectiva y empiezan a decir, bueno, es que yo también quiero estudiar, es que yo también tengo una familia, yo también quiero tener hijos, y ahí ya hay un asunto de configuración, de una subjetividad distinta. Y
Y cuando tú dices de un caso exitoso, yo hablaría de Agua Bonita Caquetá. Y hay diferentes videos, y es como el tema organizativo, el tema cómo se han organizado y lo que producen, y lo que construyen a diario, y cómo sus familias, las familias que no vieron durante mucho tiempo, están en este ETCR. Entonces, no solamente están ellas y sus compañeros y sus camaradas, como ellas dicen, sino que también están sus familias. Entonces, están rehaciendo su vida en este ETCR con todos los conflictos que hay, económicos, de seguridad, de un montón de cosas, pero están al mismo tiempo, entonces sacan todo el tema de las esencias, todo el tema de proyectos productivos, tienen cultivos de piña, de aguacate, un montón de cultivos. Uno dice, uy, miren todo lo que hace las FARC. Con la comercializadora que está en Medellín, vemos todos los productos que llegan, y por eso podemos acceder a estos productos, porque uno dice, oye, pero es que ahí vemos entonces la apuesta hacia la paz, la apuesta hacia construir otra sociedad posible. Y es el tema de que ellos están haciendo otras cosas también, y le están apostando desde lo que aprendieron, apostándole a configurar una nueva territorialidad. Muy bien, muchas gracias, Jenny. También gracias a Zulia por su pregunta. No sé si haya alguien más acá, si quiere hacer alguna pregunta, algún comentario breve. Y si no lo hubiera, a mí me gustaría aprovechar para preguntarle a Jenny dos cosas. Bueno, cuando, nada más para aclarar, se comprende acá en la presentación farianas. Cuando estás hablando farianas, te estás refiriendo a mujeres que son parte de las FARC, ¿cierto? Y si nos pudieras comentar si en este proceso de, ¿cómo se llama? De reincorporación a la vida civil, aún las FARC aún tienen armas o ya se dieron todas las armas. No sé si nos puedes comentar algo acerca de esto. Jenny. No, en el proceso de paz se estableció la dejación de armas, y hubo dejación de armas. Sabemos de las disidencias, luego del acuerdo de paz, hubo unas disidencias, personas que no estuvieron, cabecillas que no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz y que siguieron en las filas. Es decir, hay un reducto de las FARC-EP todavía en combate. Ya los que decidieron y los que se acogieron al acuerdo de paz, pues están en estos espacios territoriales de reincorporación, donde no hay armas, o sea, no que yo sepa, porque también no puedo afirmar algo, pero también me supongo que debe haber una seguridad de estos espacios, una seguridad pues pagada, no sé, que proteja estos resguardos, pero lo desconozco pues esta figura de las armas. Ellas en la vida normal, en la vida urbana, no. O sea, no hay como portes de armas, en sus narrativas no hablan de las armas, no hablan de volver a la guerra, no hablan su apuesta es seguir en la vida civil. Ya igual también son mujeres que ya están más de los 40 años, como que su participación en la guerra y en las filas de las FARC terminó, fue como que ya la jubilación, pienso yo, ya se sienten como, no, ya ahora vamos a apostarle otras cosas. Muchas están teniendo hijos, tienen sus hijos, que era una de las críticas que también se puede hacer, y es volver al lugar tradicional de género. Es decir, luego de haber, porque ahí hay un mandato de género, el mandato de género de una mujer campesina es, ustedes para el hogar, para lo doméstico, para criar sus hijos, para tener un montón de hijos, o para cuidar a sus hermanos, su familia, no sé qué. Ellas hicieron, hubo una ruptura con ese mandato de género tradicional, ingresan a las filas, hay un potencial político emancipatorio muy importante en estas filas, de conciencia política, de hacer otras cosas, de aprender otras cosas, y vuelven a la vida civil, y muchas vuelven al rol tradicional de género, a tener hijos, a estar en la casa. Por eso dije, en una de las cosas que hacen actualmente es amas de casa.
que eso pues puede haber una crítica también frente a todo lo que aprovecharon, ¿por qué volver pues a ese lugar tradicional? Claro, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario por parte de los asistentes y las asistentes? Sí, y si no, Jenny, también algo que quería preguntar con la presentación es, bueno, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es acercarse o te fue a ti acercarte a estas mujeres? Si pudieras comentarnos un poco de de tu metodología, algo muy breve de cómo fue el acercamiento a estas actoras, actores, eh, si nos pudieras comentar un poco de tu metodología, cómo fue ese acercamiento, ¿no? Sí, es bien complicado, o sea, es complicado porque no es que, o sea, sí, es decir, como decía yo, se abre una ventana de posibilidad para conocer las historias de las FARC. Entonces, la academia, diferentes grupos de investigación, cooperación internacional, entidades, bueno, un montón de gente está haciendo proyectos y vemos en las publicaciones recientes, muchas publicaciones recientes sobre el tema de las FAREP, procesos de reincorporación, lo económico, lo político, bueno, un montón de estudios. Para nosotros fue difícil iniciar porque inicialmente en el 2018 queríamos hacerlo en Medellín, pero con la agencia de reincorporación fue difícil hacer un acercamiento desde ahí. Entonces, mi colega de la Universidad Surcolombiana tenían un trabajo de la universidad con reincorporados que estaban haciendo un proceso educativo con ellos. Entonces, desde ahí hicimos el contacto. Entonces, todo fue, claro, eso fue como el proceso también de confianza, cómo llegamos a que sepan pues que venimos de universidades, que nuestra postura, bueno, también fuimos aclarando nuestra postura porque hay también muchas miedos, muchas desconfianzas frente a, bueno, ¿y qué va a decir la academia? Porque como ellas son muy críticas, ellas lo cuestionan tanto, todo nos cuestionaban mucho sobre lo que hacíamos. Uno del asunto fue que fue un acercamiento cualitativo, un acercamiento crítico, un acercamiento también desde técnicas participativas y dialógicas, porque no era un asunto, o sea, eso también nos hacía repensar un lugar epistemológico distinto. No podíamos llegar nosotros con el protocolo armado y con todas las actividades armadas, porque ya de entrada de pronto no funcionaban y eso nos pasó muchas veces, que no funcionaban, que no era lo que, el ambiente no era ese, no querían, bueno, y metódicamente empezamos a construir un camino desde eso de entender también a ellas, entenderlas a ellas, y cuestionarnos a nosotras mismas frente a nuestro lugar también de poder. Y estas técnicas, ahí hay unas fotos que yo tengo ahí, hicimos cartografías corporales, hacíamos cartografías sociales, utilizamos también mucho el tema de, pues como del quehacer manual, hacíamos mandalas, pintábamos, pero también hacíamos entrevistas. Pero entonces sabíamos que en algún momento podíamos hacer entrevistas ya individuales y en otros momentos hacíamos trabajo grupal, trabajo colectivo. Y otro de los asuntos es que hacíamos por fuera de la universidad, entonces íbamos al jardín botánico, hacíamos recorridos, o sea, era como, ellas llegaban a la universidad porque en ese tiempo nosotros no fuimos al ETCR, sino que las llevamos a la universidad, o sea, los proyectos tenían presupuesto y llevamos a ellas a la universidad y eso implicaba que estaban una semana con nosotras, pagamos pues como toda la logística, pero que ellas también disfrutaran de estar ahí, porque también para ellas era novedoso muchas cosas que pasaban. Primero estar en la universidad, segundo estar en lugares públicos, entonces también tenían espacios para ellas poder comprar cosas, bueno, no sé, también era como la observación de ellas en otros espacios. En Medellín es complicado por el tema de la seguridad, por el tema de que no quieren que salgan ciertas cosas, porque a veces es la verdad oficial, entonces, bueno, esto también, nosotros lo que hacemos también es cuestionar, problematizar, develar cosas, entonces tratan como de guardar ciertas cosas. Ha sido difícil más en Medellín que en Agua Bonita, Caquetá, o eran pues más abiertas en Medellín. He tenido la experiencia que he hecho 2 entrevistas y las otras no las he podido hacer por dificultades de tiempo, porque también
son líderes que llegan ahí. Por ejemplo, una de las líderes con las cuales yo tengo contacto, todo llega ahí, todos los proyectos llegan a ella, entonces ella está gestionando un montón de cosas, también tiene que visitar a los ETCRs, entonces su papel es muy, muy activo dentro de la comunidad fariana. Cuando hablo de comunidad fariana, si estoy hablando, ella se denomina como comunidad fariana, que tiene que ver con las FAREP. Ok, bueno, pues muy bien, muchas gracias por ampliarnos este tema, ¿no? Así que bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, algún comentario breve que esté por allí? Ah, mira, sí, aquí ya en el chat, Carla Regina Durán Aguilar comenta, es interesante cómo cambia la percepción de las mujeres y la manera en que se replantean lo que hacían en las FARC, el tema de su feminismo hasta la que es o era senador, ¿no? O sea, claro, ¿no? Como una mujer que pertenece a las FARC, pues en estos cambios, ¿no? De reincorporación, bueno, pues ahora está participando en la vida política del país. Bueno, muchas gracias a Carla Regina Durán por su comentario. Y también está acá el comentario de Juan Julián Flores Gómez, que menciona, muchas gracias por la presentación. Se abordó un tema que desconocía y del cual ahora tomo en cuenta la importancia. Muy honorable y motivadora la lucha de estas mujeres. Así es, bueno, pues ahí está, Juan. ¿No? Igual le pediremos a Jenny a su regreso a su país y si tiene contacto nuevamente con estas mujeres, bueno, pues poderle hacer extensivo a todos estos comentarios, ¿no? Que pues las y los mexicanos, algunas y algunos mexicanos, pues hemos conocido sobre este tema y lo que pensamos. Bueno, pues muchas gracias también a Juan Julián Flores Gómez. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario o una pregunta? Bueno, entonces, si no, yo lo dejaría acá con esta presentación que tiene por título Experiencias de reincorporación a la vida civil de mujeres excombatientes de las FARC-EP en Colombia. Bueno, muchas gracias a la maestra Jenny Marcela Acevedo. Y antes de terminar, bueno, quiero recordarles que dentro de media hora aproximadamente, a las 11 de la mañana, en esta misma liga, continuaremos con la presentación de la doctora Zulia Orozco, ¿sí? Entonces, en breve les pediremos y les adelanto, su presentación va por título Incidencia delictiva en Baja California tras COVID-19, que será también comentado su ponencia por nuestra alumna también de la licenciatura en Sociología, Paola René Valenzuela, ¿no? Así es que, bueno, sin más, muchas gracias a todos los que han estado acá, todas y todos. Y nada más pedirles de favor que pues no se escapen, que regresen con nosotros en media hora para continuar con nuestras presentaciones. Y también comentarles que después de la presentación de la doctora Zulia Orozco, de 2 a 4 de la tarde tendremos nuestra tercera y última presentación del día de hoy con el tema Resiliencias Sociales en la Niñez. El caso de Peraj adopta a un amigo UABC, retos ante la pandemia COVID-19 de nuestra colega o nuestros colegas, la doctora Elsa de Jesús Hernández Fuentes, ¿sí? La maestra Irma González Hernández y el doctor Sergio Capito, ¿no? Todos ellos, bueno, también colegas de la UABC. Así es que, sin más, nos despedimos de esta primer ponencia y regresamos en media hora. Muchas gracias a todas y todos.